Todavía recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que mi hijo había vendido mi querida casa de playa por solo $500. El dolor fue más agudo que el frío viento del Atlántico, mordiendo a través de mi delgado suéter aquella tarde. La traición cortó más profundo que cualquier cuchillo que jamás hubiera sentido. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Marie, y tengo 73 años. Durante la última década, he vivido en un apartamento estrecho de 2 habitaciones en Queens, Nueva York. Las paredes son delgadas, los vecinos son ruidosos, y el radiador hace un ruido metálico como un fantasma enfadado cada mañana de invierno. Pero nada de eso se comparaba con el silencio que se había asentado sobre mi vida como una manta pesada. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. Me arrastré hasta la pequeña ventana de mi cocina, el mismo ritual que había realizado durante años. Afuera, la ciudad bullía de vida mientras yo preparaba otra taza de café que se enfriaría antes de que terminara de beberla. Mis dedos artríticos jugueteaban con el teléfono, marcando el número que conocía de memoria. «Hola, cariño», dije cuando mi hija Jessica contestó. «¿Seguimos con lo planeado para este fin de semana? Pensé que podríamos conducir juntas hasta la casa de la playa». La pausa que siguió se sintió eterna. Cuando Jessica finalmente habló, su voz llevaba esa familiar frialdad que se había convertido en su tono característico conmigo. «Mamá, estamos ocupados. Quizás la próxima vez». Así, sin más, sin explicación, sin disculpa, solo una puerta cerrándose en otro fin de semana que pasaría sola. Dejé el teléfono con manos temblorosas y caminé hasta mi sala de estar. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que abarcaban décadas, fotos de fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, ceremonias de graduación. En cada una, yo estaba allí, sonriendo, apoyando, dando todo lo que tenía. La casa de playa en Rockaway había sido mi santuario durante más de 30 años. Cada mañana allí, me arrastraba hasta la ventana y escuchaba el agua salada chocar contra la orilla. El aire salobre se mezclaba con el aroma de pino desvaneciente del bosque cercano, creando un perfume que para mí significaba hogar. Pero últimamente, incluso pensar en ese lugar me llenaba de un dolor hueco. Saqué un viejo álbum de fotos de la estantería. El lomo de cuero agrietado olía a décadas de recuerdos. Mis dedos, manchados por la edad y marcados por años de trabajo duro, temblaban mientras pasaba las páginas. Ahí estaban los veranos en la playa. La risa de mis hijos resonando bajo el sol. Mi hijo David enterrando conchas marinas en la arena, su sonrisa con dientes separados tan brillante como el cielo de verano. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo mis bebés se convirtieron en extraños que me veían como nada más que una inconveniencia? El teléfono sonó, sobresaltándome de mis recuerdos. Era David, mi hijo menor. Tenía 38 años ahora, pero su voz todavía llevaba ese tono desesperado que había llegado a temer. «Hola, mamá», dijo, sin molestarse con cortesías. «Necesito hablarte sobre algo importante». Mi corazón se tensó. Con David, importante siempre significaba caro. «¿Qué pasa, cariño?» «Estoy en un pequeño aprieto. El negocio no va bien y necesito algo de ayuda. Solo temporal, ya sabes, hasta que las cosas mejoren». Cerré los ojos. ¿Cuántas veces había escuchado estas mismas palabras? ¿Cuántos cheques había escrito, creyendo que esta vez sería diferente? «¿Cuánto?», susurré. 5,000. «Sé que es mucho, pero mamá, estoy desesperado. Si no me ayudas, no sé qué voy a hacer». $5,000. Casi la mitad de mi cheque mensual del Seguro Social. Pero el temblor en su voz, la forma en que dijo que estaba desesperado, tiró de cada instinto maternal que me quedaba. «Lo transferiré mañana.
me oí decir. Eres la mejor, mamá. Te quiero. La línea se cortó antes de que pudiera decir que yo también lo quería. Esa noche, me senté en mi sillón, escuchando los sonidos de la ciudad a través de mis delgadas paredes. Las sirenas aullaban en la distancia. Una pareja discutía en el apartamento de arriba. El televisor de alguien emitía un programa de entrevistas nocturno. Pero dentro de mi pequeño espacio, solo había silencio y el peso de mis propios pensamientos. Pensé en mi esposo, Robert. Se había ido hace 10 años, pero todavía extrañaba su presencia constante. Él habría sabido qué hacer con los niños. Siempre había sido mejor diciendo no, estableciendo límites que yo era demasiado blanda para mantener. Después de la muerte de Robert, me dediqué a hacer todo para David y Jessica. Trabajé turnos dobles en Murphy's Diner en Queens, mis pies hinchados en zapatos baratos, mi espalda dolorida por cargar bandejas pesadas. Cocinaba cenas lo suficientemente grandes como para alimentar a un ejército, esperando ahogar su dolor en comida reconfortante. Escribía cheque tras cheque de los ingresos de alquiler de la casa de playa para cubrir sus matrículas universitarias, los pagos de sus autos, su renta. Mamá, necesito dinero otra vez. Se convirtió en el saludo favorito de David. Las palabras siempre venían con esa sombra de desesperación en su voz, pero entregadas tan casualmente que se sentía como una bofetada cada vez. Yo dudaba, mi mano suspendida sobre mi chequera, pero la familia significaba sacrificio, ¿no? Eso es lo que me habían enseñado. Eso es lo que creía. Cuando cuestionaba sus elecciones, silencios fríos llenaban nuestras conversaciones como agua helada. «¿No entiendes, mamá?», soltaba, antes de desaparecer en otra de sus misteriosas empresas que nunca funcionaban del todo. Jessica era diferente, pero igualmente agotadora. Su manipulación venía envuelta en lágrimas y declaraciones dramáticas. «Mamá, eres la única que realmente me entiende», decía cuando necesitaba algo. Pero cuando yo la necesitaba, cuando estaba enferma o sola, o solo quería escuchar su voz, siempre estaba demasiado ocupada. Mi perdón se convirtió en una correa alrededor de mi propio cuello. Permitía su egoísmo porque tenía terror de perderlos completamente. Pero tal vez empezaba a darme cuenta, los había perdido hace mucho tiempo. Los siguientes meses se confundieron en una nebulosa de cumpleaños olvidados y llamadas telefónicas ignoradas. Cuando cumplí 73 en marzo, no llegaron tarjetas, ni flores, ni llamadas. Solo un mensaje de texto de Jessica con una serie de emojis de cumpleaños que se sintió más insultante que el silencio. Cuando me dio neumonía el invierno pasado, pasé 3 días en el hospital sola. Mi teléfono yacía silencioso en la mesita como algo muerto. Jessica estaba demasiado ocupada con el trabajo. David olvidó que estaba enferma, aunque le había dejado 2 mensajes de voz desde mi cama de hospital. Las enfermeras fueron más amables conmigo que mis propios hijos en años. Me dieron de alta un martes por la mañana y tomé un taxi de regreso a mi apartamento vacío. El silencio se sentía diferente ahora, más frío, más vacío. Presionaba contra mi pecho hasta que apenas podía respirar. Fue entonces cuando decidí pasar unos días en la casa de playa. Tal vez el aire del océano despejaría mi cabeza. Tal vez el ritmo familiar de las olas me recordaría quién solía ser, antes de convertirme simplemente en un dispensario para las interminables necesidades de mis hijos. Tomé el metro hasta Rockaway Beach, mi bolso de viaje pesado sobre mi hombro. El aire de marzo todavía estaba frío, pero podía oler la primavera tratando de romper el agarre del invierno. La casa de playa se encontraba en una calle tranquila, a solo 2 manzanas del agua. Era una pequeña cabaña desgastada con contraventanas azules y un porche frontal que daba al mar. La había comprado 35 años atrás con Robert, cuando Rockaway todavía era asequible para una camarera de restaurante y un trabajador de la construcción. Habíamos reunido cada centavo para el pago inicial,
soñando con escapadas de fin de semana y mañanas de jubilación, viendo el amanecer sobre el Atlántico. Ahora se erigía como la única cosa valiosa que poseía además de mis recuerdos. Abrí la puerta principal y entré. El olor me golpeó inmediatamente. Aire polvoriento y cerrado mezclado con la persistente brisa salada que nunca se iba del todo. Abrí las ventanas, dejando que el viento de marzo soplara a través de habitaciones que habían estado conteniendo la respiración durante todo el invierno. Este era mi santuario, mi refugio. El lugar donde todavía podía sentir la presencia de Robert, donde los recuerdos de la risa de mis hijos vivían en cada rincón. Pasé 2 días tranquilos allí, caminando por la playa, leyendo libros viejos, cocinando comidas sencillas para una. Se sentía como meditación, como sanación. Por primera vez en meses, dormí toda la noche sin que la preocupación royera mis sueños. Pero todos los santuarios, estaba a punto de aprender, pueden ser violados. Regresé a Queens refrescada, casi esperanzada. El apartamento no se sentía tan opresivo. El silencio no presionaba tan fuerte contra mi pecho. Estaba clasificando el correo que se había acumulado mientras estaba ausente cuando lo encontré. Un sobre manila de la oficina del secretario del condado. Mis manos temblaban mientras lo abría, suponiendo que era algo rutinario sobre impuestos a la propiedad. En cambio, encontré un documento de transferencia de escritura. Mi casa de playa había sido vendida por $500. El nombre del comprador me resultaba desconocido. Michael Castellano. La firma que autorizaba la venta era de David, escrita en su garabato desordenado a través de un documento de poder notarial que nunca había visto antes. Mis piernas cedieron. Me hundí en mi silla de cocina, los papeles esparcidos sobre la mesa como evidencia de mi propio asesinato. $500. 35 años de pagos de hipoteca. 35 años de recuerdos. 35 años de sueños de Robert y míos, vendidos por menos de lo que gastaba en comestibles en un mes. Llamé a David inmediatamente, mis dedos tropezando con los números de teléfono. «David, ¿qué has hecho?» Mi voz salió como un susurro. «¿Mamá? ¿De qué estás hablando?» «La casa de playa, David. Vendiste mi casa de playa». Una pausa. Luego, ese tono familiar de inocencia practicada. «Ah, eso. Mamá, puedo explicarlo. Es complicado». ¿Complicado? ¿Vendiste mi casa por $500? No fue realmente una venta, mamá. Fue más bien como una garantía. Necesitaba asegurar un préstamo, y Michael dijo que me ayudaría. Es temporal. La volveré a comprar. Cada palabra se sentía como una piedra arrojada a mi pecho. ¿Sin preguntarme? ¿Sin decírmelo? Te habrías preocupado por nada. Lo estoy manejando. Esa casa es todo lo que me queda de tu padre. Mamá, estás siendo dramática. Es solo una casa. Solo una casa. Esas 3 palabras terminaron algo dentro de mí. No solo la conversación, sino algo fundamental sobre quién pensaba que era y quién pensaba que estaba criando. Esa noche, me senté en mi cocina y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Luego me senté en el silencio que siguió, mirando fijamente esos papeles esparcidos por mi mesa como resultados de autopsia. Pensé en llamar a Jessica, pero ¿cuál era el punto? O defendería a su hermano, o encontraría una manera de hacerlo mi culpa. Me había vuelto experta en predecir las respuestas de mis hijos a mi dolor a lo largo de los años. En cambio, preparé té con manos temblorosas. Mientras levantaba la taza, mi artritis se intensificó y la dejé caer. La porcelana se hizo añicos contra el suelo de linóleo en un estruendo que resonó a través de mi apartamento vacío. Contemplé los pedazos rotos, fragmentos blancos dispersos como mi confianza rota, y algo cambió en mi pecho. El peso aplastante de la traición se transformó en algo más duro, más concentrado. Ira.
Por primera vez en años, me permití sentir auténtica ira hacia mis hijos. No decepción, no dolor, ira. Recogí los pedazos y los tiré. Luego me senté de nuevo en mi mesa. Durante horas, miré fijamente esos documentos legales, leyendo cada palabra, tratando de entender cómo mi propio hijo había logrado robar mi santuario bajo mi nariz. El poder notarial tenía fecha de 6 meses atrás. Ahora recordaba ese día. David había venido, inusualmente afectuoso, hablando sobre cómo se preocupaba por mí manejando mis asuntos sola a medida que envejecía. «Solo firma esto, mamá», había dicho. «Es solo en caso de que algo te suceda, para que pueda ayudar a cuidar de las cosas». Había confiado en él. Dios me ayude, había confiado en él completamente. Durante los siguientes días, hice llamadas. A abogados, al secretario del condado, a cualquiera que pudiera ayudarme a entender lo que había sucedido y si podía arreglarlo. Las noticias no eran buenas. La venta era legal. David había utilizado el poder notarial para autorizar la transacción. Recuperar la casa significaría una larga batalla legal que costaría más dinero del que tenía. Pero seguramente, le dije al abogado que finalmente logré consultar, una venta por $500 prueba que algo sospechoso ocurrió. El abogado, una mujer de aspecto cansado aproximadamente de la edad de Jessica, negó con la cabeza. Desafortunadamente, señora Morrison, los miembros de la familia a menudo venden propiedades entre ellos por cantidades nominales por diversas razones. A menos que pueda probar fraude o coacción, la venta es válida. Volví a casa desde esa cita en un estado de aturdimiento. El metro se sentía sofocante, lleno de personas apresurándose hacia vidas que tenían sentido para ellos. Me sentía como si estuviera flotando fuera de la realidad, viendo colapsar mi vida desde la distancia. De vuelta en mi apartamento, llamé a David de nuevo. «Necesitamos hablar», dije cuando contestó. «Mamá, te dije, lo estoy manejando». «No, David, necesitamos hablar en persona. Hoy». Algo en mi voz debe haberle llegado porque aceptó venir esa noche. Mientras esperaba, me senté con mis álbumes de fotos nuevamente. Pero esta vez, en lugar de revolcarme en la nostalgia, miré las imágenes de manera diferente. Me vi en cada foto, siempre dando, siempre apoyando, siempre presente. Pero, ¿dónde estaban David y Jessica en mis momentos de necesidad? Encontré fotos del funeral de Robert. Allí estaba yo, apoyada por amigos y vecinos, mientras David estaba a un lado revisando su teléfono. Jessica se había ido temprano, alegando que no podía manejar la emoción. Foto tras foto contaba la misma historia. Mi presencia era constante en sus vidas. La de ellos era condicional en la mía. David llegó a las 7. Se veía mayor que sus 38 años, su cabello adelgazándose, su rostro llevando las líneas de estrés de alguien perpetuamente luchando por ponerse al día con la vida. «Mamá, te ves alterada». «Siéntate, David». Se posó en el borde de mi sofá como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. «Quiero que me expliques exactamente qué pasó con mi casa». Se lanzó a una complicada historia sobre préstamos comerciales, garantías y arreglos temporales. Pero escuché la cualidad ensayada en su voz, la forma en que había preparado esta explicación. «¿Quién es Michael Castellano?», interrumpí. «Un socio comercial. Me está ayudando». «¿Comprando mi casa por $500? Mamá, no entiendes de negocios. Así es como funcionan estas cosas». «Entonces, hazme entender. Ayúdame a entender cómo robar la casa de tu madre es cómo funcionan los negocios». Su cara enrojeció. «No robé nada. Jesús, mamá, eres tan dramática. Estoy tratando de construir algo aquí, y actúas como si fuera una especie de criminal. Vendiste mi casa sin mi conocimiento o permiso. Me diste poder notarial. Para ayudarme si me enfermaba, no para vender mi propiedad a mis espaldas». Nos miramos fijamente a través de mi pequeña sala de estar. En ese momento,
Lo vi claramente quizás por primera vez. No como mi pequeño niño que necesitaba protección, sino como un hombre adulto que había elegido traicionarme. Necesito que la recuperes, dije en voz baja. No puedo simplemente recuperarla, mamá. No es tan simple. Entonces hazlo simple. Va a tomar tiempo. Tal vez unos meses. ¿Cuántos meses? Se encogió de hombros. No lo sé. ¿Un año? Tal vez más. Un año. Tal vez más. Mi corazón de 73 años no podía esperar un año para un tal vez. David, esa casa es todo lo que me queda de tu padre. Es mi única posesión valiosa. Se suponía que sería mi seguridad en la vejez. Mamá, te preocupas demasiado por el dinero. Tienes tu seguridad social, tu pequeña cuenta de ahorros. ¿Estás bien? Mi pequeña cuenta de ahorros, la que había estado vaciando para mantenerlo durante años. Quiero que te vayas ahora, dije. Mamá, no seas así. Quiero que te vayas, y quiero que pienses en lo que has hecho. Piénsalo realmente. Después de que se fue, me senté en mi silla y miré fijamente la pared. El apartamento se sentía diferente de alguna manera. Más tranquilo, pero también más limpio. Como si una infección hubiera sido extirpada. Llamé a Jessica esa noche y le conté lo que su hermano había hecho. Su respuesta fue predecible. Mamá, probablemente estás malinterpretando algo. David no haría eso. Cuando le leí los documentos legales por teléfono, se quedó callada. Bueno, dijo finalmente. Tal vez tenía una buena razón. ¿Le preguntaste por qué necesitaba hacerlo? Jessica, él robó mi casa. Esa es una palabra fuerte, mamá. Somos familia. La familia se ayuda mutuamente. ¿Cuándo me ha ayudado alguno de ustedes? Otra pausa. Eso no es justo. Te ayudamos todo el tiempo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Nosotros te llamamos, te visitamos. Llaman cuando necesitan dinero. Visitan cuando necesitan algo. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes preguntó cómo estaba yo y realmente escuchó la respuesta? Mamá, estás siendo muy hiriente en este momento. Siendo hiriente. Al señalar la verdad sobre nuestra relación, estaba siendo hiriente. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en mi cama escuchando los sonidos de la ciudad a través de mis delgadas paredes y pensando en patrones. El patrón de las emergencias de David siempre coincidiendo con mi día de pago. El patrón de las crisis emocionales de Jessica llegando cada vez que mencionaba hacer viajes o gastar dinero en mí misma. El patrón de mi propia permisividad que había creado monstruos de los bebés que había amado tan completamente. A las 3 de la mañana, me levanté e hice café. Me senté en mi mesa de cocina con un blog legal y comencé a hacer listas. Activos. Mi pequeña cuenta de ahorros. Mi seguridad social. Mi hermano mayor Frank en Florida que todavía me llamaba todos los domingos. Deudas. Ninguna, gracias a Dios. Recursos. Mi vecina señora Chen que había sido constantemente amable conmigo. El abogado que había consultado. Mi propia terquedad de la que Robert solía bromear. Opciones. Podría pasar mis años restantes enojada y traicionada, o podría descubrir cómo reconstruir algo que valiera la pena vivir. Elegí reconstruir. A la mañana siguiente, llamé al abogado nuevamente. Señora Morrison, le dije que recuperar la casa a través de la corte sería costoso e incierto. ¿Y si no quiero recuperarla? Una pausa. No estoy segura de entender. ¿Y si quiero asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder? ¿Y si quiero proteger lo que me queda? Programó otra cita para esa tarde. Al final de esa reunión, había revocado el poder notarial de David, creado un nuevo testamento que dejaba todo a organizaciones benéficas y comenzado el proceso de proteger mis activos restantes de futuras manipulaciones. ¿Está segura de esto, señora Morrison? Preguntó el abogado. Estos son cambios significativos. Estoy segura. Esa noche, llamé a mis 2 hijos y les conté lo que había hecho. David explotó. No puedes hablar en serio.
Cometo un error y me cortas para siempre. ¿Un error? David, has estado aprovechándote de mí durante años. La casa fue solo la gota final. Necesitaba ayuda. Eso es lo que hace la familia. Se supone que la familia es recíproca. ¿Cuándo me has ayudado tú? Jessica probó un enfoque diferente, lágrimas y manipulación emocional. Mamá, sin nosotros, ¿qué tienes? Somos tu legado. Somos todo lo que queda de ti y papá. Mi legado no es lo que les di. Es lo que construí a pesar de sus intentos de derribarlo. Las llamadas terminaron mal, con amenazas, lágrimas y acusaciones. Me senté en mi tranquilo apartamento después, sintiéndome vacía pero también aliviada, como si una presión que había estado cargando durante años finalmente hubiera sido liberada. Las siguientes semanas fueron difíciles. Ambos hijos probaron diferentes tácticas. David apareció en mi apartamento borracho una noche, golpeando mi puerta y gritando sobre madres ingratas. Llamé a seguridad del edificio. Jessica envió largos correos electrónicos divagantes sobre recuerdos de la infancia y cuánto me amaban y cómo estaba destruyendo la familia. Los eliminé sin leer después de los primeros. Pero algo inesperado comenzó a suceder. Sin el constante drenaje de sus demandas, sus crisis, su manipulación emocional, comencé a dormir mejor. Comencé a comer comidas regulares en lugar de picar comida mientras me preocupaba por la última emergencia de David. Comencé a recordar quién solía ser. La señora Chen, mi vecina, llamó a mi puerta una tarde con un plato de dumplings caseros. «Te ves diferente», dijo, estudiando mi rostro con ojos agudos. Más ligera de alguna manera. La señora Chen tenía 85 años y había emigrado de Taiwán 40 años atrás. Su inglés tenía acento, pero era preciso, y su capacidad para ver a través de tonterías era notable. «He hecho algunos cambios», le dije. «Buenos cambios, creo. Tus hijos te agotan. Los veo ir y venir. Siempre tomando. Nunca dando». Era la primera vez que alguien reconocía lo que había estado sintiendo durante años. «¿Te gustaría tomarte alguna vez?», preguntó. «No porque necesites algo, solo porque sí». Solo porque sí. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había querido pasar tiempo conmigo solo porque sí? Comenzamos a tomar té juntas 2 veces por semana. La señora Chen me contaba historias sobre su vida en Taiwán, su viaje a América, criando a 4 hijos que ahora la llamaban regularmente y la visitaban mensualmente. Me mostró fotos de nietos que le enviaban tarjetas y videos desde la universidad. «¿Cómo criaste hijos que realmente se preocupan por ti?», le pregunté una tarde. Consideró la pregunta seriamente. «Los amo completamente, pero nunca dejé que crecieran pensando que el amor significa obtener todo lo que quieren. El amor a veces significa decir no». Nunca había aprendido a decir no, pero estaba aprendiendo ahora. David intentó llamar una vez por semana durante el primer mes, generalmente pidiendo dinero. Dejé de contestar. Jessica envió mensajes de texto cada vez más frenéticos sobre lazos familiares. Y perdón. Bloqueé su número. El silencio en mi apartamento cambió de carácter. En lugar de opresivo, se volvió pacífico. En lugar de solitario, se sentía limpio. 3 meses después de haber descubierto la venta de la casa, hice algo que no había hecho en años. Utilicé parte de mis ahorros para hacer un viaje de fin de semana. No para ver a la familia, no para manejar la crisis de alguien más, solo para mí. Tomé el tren a Boston y me quedé en un pequeño hotel cerca del puerto. Caminé por el Freedom Trail, comí sopa de almejas, visité museos. Hablé con extraños sobre arte e historia en lugar de problemas de otras personas. En el viaje de regreso en tren, me di cuenta de que era feliz. Realmente, genuinamente feliz por primera vez en años. Esa felicidad duró exactamente hasta que abrí la puerta de mi apartamento y encontré a David sentado en mi sala de estar. «¿Cómo entraste aquí?»,
exigí. El administrador del edificio me dejó entrar. Le dije que estaba preocupado por ti. Sal de aquí. Mamá, necesitamos hablar. He estado pensando en todo, y me doy cuenta de que cometí algunos errores. Se veía terrible. Más delgado que cuando lo había visto la última vez, con la mirada hueca de alguien bajo serio estrés. Sal de mi apartamento, David. Solo escúchame, 5 minutos, por favor. Contra mi mejor juicio, dejé mi bolso de fin de semana y crucé los brazos. 5 minutos. Sé que estás enojada por la casa. Lo entiendo. Pero mamá, estoy en verdaderos problemas ahora. Lo del negocio no funcionó, y las personas a las que les debo dinero no son pacientes como tú lo eras. Ese no es mi problema más. ¿Saben dónde vives, mamá? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza. Mi sangre se sintió como agua helada. ¿Me estás amenazando? No. Dios, no. Estoy tratando de protegerte. Si solo pudieras ayudarme una vez más, puedo arreglar todo esto. ¿Cuánto? 20,000. $20,000. Más dinero del que tenía en el mundo. No tengo $20,000. Podrías conseguirlos. Podrías sacar una hipoteca sobre este lugar o... Sal de aquí. Mamá, no entiendes. No son personas agradables. No les importa que seas una anciana. ¡Sal de aquí! Lo grité lo suficientemente alto como para que la puerta de la señora Chen se abriera al otro lado del pasillo. Ella miró a David y dio un paso hacia el pasillo. ¿Está todo bien, Marie? David miró entre nosotras, su rostro enrojeciendo de ira. Esto no te concierne. Todo lo que concierne a mi amiga me concierne, dijo la señora Chen con calma. ¿Debería llamar a seguridad del edificio o te irás por tu cuenta? Después de que David se fue, la señora Chen me ayudó a revisar todas mis cerraduras y me dio el número de un abogado que se especializaba en órdenes de alejamiento. Tu hijo es peligroso ahora, dijo. Las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Esa noche, me quedé despierta pensando en el niño pequeño que solía recoger conchas en Rockaway Beach y el hombre que acababa de amenazarme en mi propio hogar. ¿Cómo había fallado tan completamente? Pero luego me detuve. No había fallado. Había hecho lo mejor que podía con lo que sabía en ese momento. El fracaso era de David, no mío. A la mañana siguiente, llamé al abogado que la señora Chen había recomendado. En el plazo de una semana, tenía órdenes de alejamiento legales contra mis 2 hijos. Jessica no me había amenazado, pero su acoso había escalado hasta el punto de temer por mi tranquilidad mental, sino por mi seguridad. El papeleo se sentía como papeles de divorcio. Me estaba divorciando de mis propios hijos. Pero por primera vez en años, me sentía segura en mi propio hogar. La primavera se convirtió en verano. Desarrollé rutinas que me pertenecían solo a mí. Café matutino junto a mi ventana, paseos por la tarde en el vecindario, té vespertino con la señora Chen. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. Comencé a ser voluntaria en un banco de alimentos local. El trabajo en el banco de alimentos me abrió los ojos. Conocí a otros adultos mayores que habían sido aprovechados por miembros de su familia. Conocí a personas que habían reconstruido sus vidas después de traiciones devastadoras. Aprendí que no estaba sola en mi experiencia. Una mujer, Patricia, tenía una historia notablemente similar a la mía. Su hija había robado sus ahorros para la jubilación a través de una serie de esquemas manipuladores. La parte más difícil, me dijo Patricia, no fue perder el dinero. Fue darme cuenta de que la persona que más había amado en el mundo me veía como nada más que un recurso para ser explotado. Pero Patricia había reconstruido. Había encontrado comunidad, propósito, paz. Me mostró que la recuperación era posible. El verano se desvaneció en otoño. Cumplí 74 en octubre. Mi primer cumpleaños en décadas que celebré por elección en lugar de por obligación. La señora Chen me hizo un pastel.
El club de lectura me organizó una pequeña fiesta en la biblioteca. Patricia y yo fuimos a almorzar a un buen restaurante con vista al East River. Fue el mejor cumpleaños que había tenido en años. Luego, en noviembre, todo cambió de nuevo. Recibí una llamada de un abogado que nunca había escuchado. Señora Morrison, mi nombre es James Parker. Represento a Michael Castellano. Creo que su hijo le vendió una propiedad a principios de este año. Mi corazón se hundió. Sí. El señor Castellano ha estado realizando algunas renovaciones en la propiedad y ha descubierto algo que le pertenece. Lo siento, ¿qué? Quizás podríamos reunirnos en persona. ¿Está disponible mañana por la tarde? Al día siguiente, tomé el metro hasta un bufete de abogados en Manhattan, mis palmas sudando a pesar del frío de noviembre. ¿Qué podría quedarme por perder? James Parker era un hombre de mediana edad con ojos amables y un traje caro. Se puso de pie cuando entré en su oficina y me estrechó la mano suavemente. Señora Morrison, gracias por venir. Por favor, tome asiento. Me entregó una tarjeta de presentación y un sobre Manila. Primero, necesito disculparme. Mi cliente, el señor Castellano, no tenía idea cuando compró su propiedad de que su hijo no la había informado adecuadamente sobre la venta. No estoy segura de entender. Su hijo le dijo al señor Castellano que usted estaba ansiosa por vender, que necesitaba el dinero rápidamente para gastos médicos, y que el bajo precio de venta fue idea suya para evitar complicaciones fiscales. Cada palabra se sentía como otra piedra en mi pecho. David le había mentido a todos. ¿El señor? Castellano es un contratista que se especializa en renovaciones históricas. Compró la propiedad con la intención de restaurarla y venderla. Pero cuando comenzó a trabajar en los cimientos, hizo un descubrimiento inesperado. Parker abrió el sobre Manila y sacó varias fotografías. Las fotos mostraban el sótano de mi casa de playa, con tablas del suelo levantadas, y debajo, oro. Barras y barras de oro, envueltas en tela impermeable y escondidas bajo mi casa durante, Dios sabe cuánto tiempo. Creemos que esto fue escondido durante la Segunda Guerra Mundial, explicó Parker. Hay registros de familias judías en el área enterrando objetos de valor antes de ser obligadas a reubicarse. Esta propiedad cambió de manos varias veces durante la década de 1940. Miré fijamente las fotografías, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Cuánto? Susurré. El valor actual es de aproximadamente $800,000. $800,000. Escondidos debajo de la casa que David había vendido por 500. Legalmente, continuó Parker, esto le pertenece a usted. Era la propietaria cuando fue descubierto, y no hay otras reclamaciones viables. Comencé a llorar. No por tristeza esta vez, sino por la ironía cósmica de todo. Mi hijo había salvado involuntariamente su propia vida al vender mi casa. Porque si hubiera tenido acceso a $800,000 cuando me estaba amenazando y exigiendo 20,000, podría haber sido lo suficientemente tonta como para dárselos. Y entonces habría exigido más, y más, hasta que todo se hubiera ido y yo estuviera de nuevo donde comencé. En cambio, su propia codicia y traición me habían protegido de su futura codicia y manipulación. Señora Morrison, ¿está bien? Miré a Parker a través de mis lágrimas. Estoy mejor que bien. Soy libre. El dinero llegó 6 semanas después de varios procedimientos legales y autenticaciones. $800,000, más intereses del señor Castellano, quien se sentía terrible por las circunstancias de la compra. Más dinero del que jamás había soñado tener. Lo primero que hice fue comprar un pequeño condominio en Florida, cerca de mi hermano Frank. Un lugar con vista al Golfo de México, donde podría ver puestas de sol en lugar de amaneceres, donde el calor aliviaría mi artritis y el aire salado me recordaría días mejores.
Lo segundo que hice fue establecer fondos universitarios para cualquier niño en la próxima generación de mi familia que quisiera seguir una educación sin la carga de deudas que había atrapado a sus padres. Lo tercero que hice fue donar una cantidad sustancial a organizaciones que ayudan a adultos mayores a protegerse del abuso financiero por parte de familiares. Conservé lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida, para viajar, disfrutar de buena comida y libros y cualquier placer simple que me había negado durante todos esos años de sacrificio. Antes de mudarme a Florida, David me llamó una última vez. De alguna manera, se había enterado del dinero. Mamá, sé que tuvimos nuestras diferencias, pero he estado pensando. Tal vez fui demasiado precipitado en algunas cosas. Tal vez podamos arreglar las cosas. Su voz tenía ese familiar borde desesperado, pero cubierto con una falsa calidez que me ponía la piel de gallina. Estoy orgullosa de que te hayas comunicado, dije con calma. Muestra crecimiento. Entonces, ¿me perdonarás? ¿Podemos dejar todo esto atrás? David, te perdoné hace meses. El perdón no se trata de olvidar o fingir que las cosas no sucedieron. Se trata de liberar mi propia ira para poder seguir adelante. Bien, genial. Entonces, sobre ayudarme con esta situación en la que estoy. No te voy a dar ningún dinero, David. Ni ahora, ni nunca. Pero mamá, soy tu hijo. Sí, lo eres, y siempre amaré al niño pequeño que solías ser. Pero nunca más permitiré al hombre en que elegiste convertirte. No puedes hablar en serio. Después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que había hecho por mí. Robo mayor, manipulación emocional, amenazas, acoso. Hablo muy en serio. Espero que encuentres una manera de construir una vida de la que estés orgulloso, pero tendrás que hacerlo sin mi dinero. Colgué y desconecté mi teléfono. Jessica intentó contactarme a través de correo electrónico y redes sociales, sus mensajes oscilando entre la furia y la manipulación. La bloqueé en todas las plataformas. Algunos podrían decir que fui cruel, que la familia debe perdonar a la familia sin importar qué, que la sangre es más espesa que el agua. Pero había aprendido algo importante en mi 74º año. La sangre de elección es más espesa que el agua de sangre. La familia que eliges, las personas que te aman sin condiciones ni expectativas, importan más que las personas que comparten tu ADN, pero no tus valores. La señora Chen me ayudó a empacar para mi mudanza a Florida. Lloró cuando nos despedimos, y yo también. Llámame todas las semanas, dijo. Quiero escuchar sobre tus nuevas aventuras. Lo haré, y ven a visitarme. Tendré una habitación de invitados con vista al agua. Me gustaría mucho eso. Mi hermano Frank me encontró en el aeropuerto de Tampa. No lo había visto en 5 años, pero me miró y sonrió. Marie, te ves 10 años más joven que la última vez que te vi. Me siento 20 años más joven. Mi nuevo condominio era perfecto. Pequeño, pero cómodo, con un balcón que daba hacia el oeste, hacia el Golfo. Cada tarde, podía sentarme con una copa de vino y ver el sol derretirse en el agua. Hice amigos rápidamente. Otros jubilados que tenían historias similares a la mía, que habían aprendido a construir vidas basadas en sus propias elecciones, en lugar de las necesidades de otras personas. Comencé a pintar, algo que siempre había querido probar. Mis primeros intentos fueron terribles, pero eran míos. Creados por la alegría de crear, no para complacer o apaciguar a nadie. 6 meses después de mudarme a Florida, recibí una carta reenviada desde mi antigua dirección. Era de Jessica. Escribía sobre extrañarme, sobre darse cuenta de que me había dado por sentada, sobre querer reconstruir nuestra relación. La carta estaba bellamente escrita y podría haber sido sincera, pero terminaba con una solicitud de préstamo para ayudarla a comenzar un negocio. Tiré la carta sin abrirla y fui a sentarme en mi balcón para ver la puesta de sol. Algunos patrones nunca cambian, pero yo había cambiado,
y eso marcó toda la diferencia. Un año después, estaba haciendo trabajo voluntario en un refugio local para adultos mayores que habían sido abusados financieramente por miembros de su familia. Mi historia se había convertido en una fuente de esperanza para otros que pensaban que era demasiado tarde para empezar de nuevo. Una mujer, cerca de mi edad, me escuchó hablar y preguntó: ¿Pero no los extrañas? ¿No te arrepientes de perder a tus hijos? Pensé en su pregunta seriamente antes de responder. Extraño a los hijos que pensé que tenía, dije. Extraño la relación que pensé que teníamos. Pero no extraño la ansiedad constante, la manipulación, la sensación de que nunca era suficiente. No extraño ser valorada solo por lo que podía proporcionar en lugar de por quién era. ¿Pero no estás sola? Miré alrededor de la sala a los otros voluntarios, personas que habían elegido pasar su tiempo ayudando a otros a sanar de heridas similares. Pensé en mis llamadas semanales con la señora Chen, mis visitas mensuales de Frank, mi grupo de pintura, mi club de lectura. No estoy sola, dije. Estoy a solas a veces, pero eso es diferente. La soledad es sentirse desconectada incluso cuando estás rodeada de personas. Me sentí sola durante años cuando estaba constantemente rodeada de familia que me veía como un recurso en lugar de una persona. Ahora, estoy conectada con personas que me valoran por quién soy, no por lo que puedo hacer por ellos. Eso no es soledad, es paz. 2 años después de mudarme a Florida, decidí hacer un viaje de regreso a Nueva York. No para ver a David o Jessica, sino para visitar el viejo vecindario, para ver a la señora Chen, para verificar a los amigos que había hecho en el banco de alimentos. Me quedé en un buen hotel en Manhattan y pasé una semana siendo turista en la ciudad donde había vivido la mayor parte de mi vida. Vi espectáculos de Broadway, visité museos, comí en restaurantes que siempre había querido probar, pero no podía permitirme durante mis años de mantener a hijos egoístas. En mi último día, tomé el metro hasta Rockaway Beach. Quería ver en qué se había convertido mi antigua casa. La cabaña estaba transformada. El señor Castellano la había restaurado maravillosamente, agregando un porche cerrado y actualizando el exterior mientras mantenía su carácter esencial. Una familia joven vivía allí ahora. Podía ver juguetes de niños esparcidos en el patio, bicicletas estacionadas junto a los escalones del frente. Se veía amada. Se veía como un hogar donde se estaba criando a niños para entender la diferencia entre ser amado y tener derecho a todo. Me quedé en la acera al otro lado de la calle durante mucho tiempo, mirando la casa que una vez había sido mi santuario. No sentí arrepentimiento, ni tristeza. Solo gratitud de que estuviera siendo cuidada por personas que apreciaban lo que tenían. Una mujer salió de la casa, probablemente en sus 30 años, con un niño pequeño en la cadera. Disculpe, me llamó. ¿Está bien? Ha estado ahí de pie un buen rato. Caminé hacia la valla. Solía ser dueña de esta casa. Solo quería ver cómo se veía. Su rostro se iluminó. Usted es la señora Morrison. El señor Castellano nos habló de usted. Dijo que solía amar este lugar. Así es. Se ve hermosa. La han cuidado maravillosamente. ¿Le gustaría entrar? ¿Ver lo que hemos hecho con ella? Casi me negué, pero algo en su genuina calidez me recordó a mi yo más joven, cuando todavía creía en la bondad básica de las personas. El interior estaba transformado pero familiar. Habían abierto paredes, agregado comodidades modernas, pero los huesos de la casa eran los mismos. La vista del océano desde la ventana de la sala aún me quitaba el aliento. El señor Castellano nos contó lo que pasó, dijo la mujer suavemente. Sobre su hijo y la venta. Lo siento mucho. No lo sientas. Si no hubiera sucedido, nunca habría aprendido quién era realmente bajo todos esos años de tratar de ser quien otros necesitaban que fuera. Hizo café, y nos sentamos en lo que solía ser mi cocina, viendo a su pequeño jugar con bloques de madera en el suelo. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo.
Por supuesto. ¿Alguna vez tiene noticias de sus hijos? ¿Saben sobre el dinero? Lo saben, y han intentado reconectar, pero sus intentos siempre vienen con solicitudes financieras adjuntas. Después de un tiempo, te das cuenta de que algunas personas solo están interesadas en relaciones que les benefician. Eso debe ser desgarrador. Consideré sus palabras. Lo fue durante mucho tiempo, pero ahora creo que es solo la realidad. Algunas personas son tomadoras, algunas son dadoras, y algunas han aprendido a ser ambas. Mis hijos nunca aprendieron a ser ambas. ¿Crees que alguna vez lo harán? Tal vez. Pero esa no es mi responsabilidad más. Mi responsabilidad es para mí misma, para las personas que genuinamente se preocupan por mí, y para usar cualquier tiempo que me quede de maneras que me traigan alegría. Ay, antes de irme, la mujer preguntó si me gustaría cenar con su familia alguna vez cuando estuviera en la ciudad. Solo porque sí, agregó. No porque necesitemos algo, solo porque parece alguien que disfrutaríamos conociendo. Solo porque sí. Las palabras que habían comenzado mi viaje de sanación con la señora Chen. Acepté la invitación y lo dije en serio. En el tren de regreso a la ciudad, pensé en el extraño viaje que me había llevado a este punto. Hace 2 años, había sido una mujer amargada y explotada cuyo mayor temor era morir sola. Ahora era alguien que había elegido su propia familia, construido su propia vida, y encontrado paz en su propia compañía. El oro escondido debajo de mi casa me había dado libertad financiera, pero el verdadero tesoro había sido aprender a valorarme lo suficiente como para alejarme de personas que no lo hacían. Pensaba en David y Jessica a veces. No con ira ya, sino con una especie de tristeza distante, como la que podría sentir por personajes en una historia trágica. Todavía estaban por ahí en algún lugar, probablemente aún culpándome por sus problemas, todavía buscando a alguien más para resolver su última crisis. Esperaba que encontraran el camino hacia vidas mejores. Esperaba que aprendieran a construir relaciones basadas en el cuidado mutuo en lugar de la explotación. Pero ya no me sentía responsable de enseñarles esas lecciones. Algunas personas, había aprendido, solo te respetarán cuando faltarte al respeto se vuelva demasiado costoso. Para mis hijos, había hecho que faltarme al respeto fuera muy costoso. El tren llegó a Penn Station y recogí mis pertenencias. Mañana volaría de regreso a Florida, de vuelta a mi balcón de atardeceres, de vuelta a mi familia elegida de amigos que me amaban por quien era en lugar de por lo que podía proporcionar. Mientras caminaba por la estación, rodeada de viajeros apresurados y turistas, sentí una profunda sensación de gratitud. Gratitud por la señora Chen, que me había mostrado cómo era la amistad genuina. Gratitud por mi hermano Frank, que nunca me había pedido nada más que compañía. Gratitud por los voluntarios del refugio, que me habían enseñado que ayudar a otros no requería sacrificarte a ti mismo. Y sí, incluso gratitud por David y Jessica, que me habían enseñado la diferencia entre amor y explotación, entre perdón y permitir abusos. Su traición había sido el empujón que necesitaba para descubrir quién era, cuando no estaba ocupada tratando de ser todo para todos. 6 meses después, estaba sentada en mi balcón viendo otra puesta de sol de Florida, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero algo me hizo contestar. ¿Abuela Marie? Una voz joven que no reconocí. Masculina, tal vez poco más de 20 años. Lo siento. ¿Quién es? Soy Tommy, el hijo de Jessica. Sé que probablemente no quieras hablar con nadie de la familia, pero quería llamarte. El hijo de Jessica. Mi nieto, a quien había visto tal vez una docena de veces en su vida, porque Jessica siempre había estado demasiado ocupada para mantener relaciones que no servían a sus necesidades inmediatas. Tommy, debes tener, ¿qué? ¿22 años ahora? 23. Me graduó de la universidad el próximo mes. Sentí una punzada de algo. No culpa, exactamente,
sino pesar por haberme perdido tanto de su vida. Felicitaciones, eso es maravilloso. Quería agradecerte. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Por el fondo universitario. No lo supe hasta hace poco, cuando la oficina de ayuda financiera me dijo que un donante anónimo había pagado mi matrícula restante. Los fondos universitarios que había establecido. Los había hecho anónimos específicamente para evitar este tipo de contacto. Pero los sistemas administrativos no siempre son perfectos. No sé a qué te refieres, dije suavemente. Abuela, sé que fuiste tú, y sé por qué lo hiciste anónimamente. Mamá me contó algo de lo que pasó, aunque estoy seguro de que su versión no fue completamente precisa. Chico inteligente. ¿Qué crees que pasó? Creo que mi mamá y mi tío pasaron años aprovechándose de alguien que los amaba, y cuando finalmente empujaron demasiado lejos, perdieron lo mejor en sus vidas. Sentí que comenzaban las lágrimas. Tommy, quiero que sepas que algunos de nosotros salimos diferentes. Algunos de nosotros aprendimos lecciones diferentes al ver cómo nuestros padres tratan a las personas. Háblame de ti, dije. Dime quién eres. Hablamos durante 2 horas. Tommy estaba estudiando trabajo social, planeando ayudar a adultos mayores a protegerse del abuso financiero. Trabajaba a tiempo parcial en una organización sin fines de lucro, era voluntario en un banco de alimentos. Nunca le había pedido dinero a su madre. Había aprendido, de alguna manera, a ser tanto un tomador como un dador. ¿Te gustaría visitarme alguna vez? Le pregunté. Solo para visitar, sin agenda, sin complicaciones. Me encantaría. 2 meses después, Tommy vino a Florida para un fin de semana largo. Era alto y delgado como David había sido a esa edad, pero sus ojos eran diferentes. Contenían amabilidad en lugar de cálculo. Caminamos por la playa, cocinamos juntos, hablamos sobre libros e ideas y sueños. Preguntó sobre su abuelo Robert. Quería conocer historias familiares que casi había olvidado. En su última noche, nos sentamos en mi balcón viendo la puesta de sol. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo. Por supuesto. ¿Alguna vez piensas en perdonar a mamá y al tío David? ¿Dejarlos volver a tu vida? Me habían hecho esta pregunta muchas veces, pero nunca por alguien cuya opinión me importaba tanto como la de Tommy. ¿Cómo se vería el perdón para ti?, le pregunté. No lo sé. Tal vez darles otra oportunidad. Tommy, los perdoné hace mucho tiempo. El perdón no significa volver a ponerte en posición de ser lastimada de nuevo. Significa liberar la ira para poder seguir adelante. Pero, ¿no extrañas tener una familia? Hice un gesto alrededor del balcón, donde las fotos mostraban mi vida en Florida. Imágenes de amigos, de Frank, de la señora Chen durante su visita, del propio Tommy de ese mismo día. Tengo una familia. Tengo personas que me aman sin condiciones, que disfrutan de mi compañía sin esperar pago, que preguntan por mi día porque realmente les importa la respuesta. Pero somos tu familia de sangre. La familia de sangre es la familia en la que naces. La familia real es la familia que elige amarte y demostrarlo cada día. Estuvo callado por un tiempo, viendo el sol desaparecer en el golfo. Entiendo por qué no puedes confiar en ellos de nuevo, dijo finalmente. Pero me entristece que sus elecciones nos costaran al resto de nosotros la oportunidad de conocerte. No tiene que costarte nada. Estás aquí ahora. Elegiste encontrarme, tender la mano, construir algo entre nosotros. Eso es lo que realmente significa la familia. Tommy comenzó a visitarme regularmente después de eso. Cada pocos meses venía a Florida por un fin de semana, o yo volaba para verlo en Nueva York. Construimos una relación basada en el afecto y respeto mutuos, sin ningún componente financiero. Nunca me pidió dinero. Nunca ofrecí ninguno más allá de pagar la cena cuando salíamos juntos. Nuestra relación existía en ese espacio puro, donde el amor no se confunde con una transacción. A través de Tommy, aprendí que era posible mantener la conexión con mi linaje de sangre sin someterme a la explotación.
podía tener la alegría de la abuelitud sin la manipulación que había experimentado como madre. 3 años después de mudarme a Florida, recibí una carta que lo cambió todo una vez más. Era de un bufete de abogados en Manhattan, informándome que David había muerto. Ataque cardíaco a los 41. Repentino y masivo. Sin advertencia. Leí la carta 3 veces antes de que la información realmente se hundiera. Mi hijo menor, el niño pequeño que solía recoger conchas en Rockaway Beach, se había ido. El funeral era el martes siguiente. Jessica llamó para contarme al respecto, su voz hueca por el dolor. «Sé que probablemente no vendrás», dijo. «Pero pensé que deberías saberlo». «Estaré allí», dije. Volé a Nueva York ese lunes y me quedé en el mismo hotel de Manhattan que había usado para mi visita 2 años antes. El martes por la mañana me puse mi vestido más oscuro y tomé un taxi hasta la funeraria en Queens. El servicio fue pequeño. Jessica y su familia. Algunas personas que no reconocí, probablemente amigos o socios comerciales. Y yo. Me senté en la parte de atrás, insegura de mi bienvenida pero incapaz de mantenerme alejada. Jessica habló sobre los sueños de David, sus ambiciones, sus luchas. Pintó la imagen de un hombre que había sido incomprendido, que había muerto antes de poder cumplir su potencial. No mencionó el robo, las amenazas o los años de manipulación. Pero no esperaba que lo hiciera. Los funerales son para los vivos, y a veces los vivos necesitan sus narrativas más de lo que necesitan la verdad. Después del servicio, Jessica se me acercó con cautela. No estaba segura de que vendrías. Era mi hijo, pasara lo que pasara entre nosotros. Era mi hijo. Shh. Empezó a llorar entonces, y la sostuve mientras sollozaba contra mi hombro. Durante esos pocos minutos, se sintió como mi niña de nuevo en lugar de la mujer que había ayudado a facilitar el abuso de su hermano. «Lo extraño tanto», susurró. «Y te extraño a ti». «Lo sé». ¿Podríamos tal vez intentar arreglar las cosas? ¿Empezar de nuevo?» Me aparté y miré su rostro manchado de lágrimas. Se veía mayor que sus 45 años, desgastada por el estrés y las malas decisiones. «Jessica, necesito que entiendas algo. Los amé a ambos completamente, pero no volveré a la forma en que eran las cosas. No quiero dinero, si eso es lo que crees. No se trata del dinero. Se trata de respeto. Se trata de ser valorada por quien soy, no por lo que puedo proporcionar. Te valoro. Entonces pruébalo. Muéstrame cómo es eso sin ningún componente financiero. Muéstrame cómo es una relación con tu madre cuando no estás pidiendo nada». Intercambiamos números de teléfono, y le dije que estaría dispuesta a intentarlo si estaba genuinamente comprometida con el cambio. Durante los meses siguientes, Jessica lo intentó. Llamaba regularmente solo para hablar. Enviaba tarjetas en días festivos. Preguntaba sobre mi vida en Florida con lo que parecía genuino interés. Pero lentamente, los viejos patrones comenzaron a reaparecer. Las conversaciones comenzaron a desviarse hacia sus problemas, sus luchas, su necesidad de consejos que siempre parecían conducir hacia solicitudes de ayuda financiera. 6 meses después del funeral de David, finalmente lo pidió directamente. Un pequeño préstamo para ayudar con algunos gastos inesperados. «Jessica», dije suavemente, «esto es exactamente lo que temía. Es solo ayuda temporal. No pediría si no estuviera desesperada». Las mismas palabras que David había usado. Las mismas justificaciones. La misma suposición subyacente de que mi papel en su vida era resolver sus problemas. «No puedo hacer esto de nuevo», dije. «¿Prefieres no tener relación con tu único hijo restante que ayudarme a través de un momento difícil?» «Prefiero no tener relación que tener una relación basada en ser tu fondo de emergencia». Colgó enojada, y no hablamos por mucho tiempo. La lloré, así como había llorado por David mientras todavía estaba vivo.
Lloré por las relaciones que podríamos haber tenido si hubieran aprendido a verme como una persona en lugar de un recurso. Pero no me arrepentí de mi decisión. La paz era más valiosa que la ilusión de conexión familiar. Tommy continuó siendo un punto brillante en mi vida. Sus visitas se volvieron más frecuentes, y a veces traía amigos, jóvenes interesados en mis historias sobre Nueva York en los 70 y 80. A través de Tommy, me conecté con un mundo de adultos jóvenes que eran considerados, comprometidos y amables. Me recordaban que cada generación contiene personas de todos los tipos, que la capacidad tanto para el egoísmo como para la generosidad existe en cada grupo de edad. Comencé a ser mentora de algunos amigos de Tommy que estudiaban trabajo social, compartiendo mis experiencias desde ambos lados de la ecuación de explotación. Mi historia se convirtió en un estudio de caso en sus clases, un ejemplo de cómo el abuso financiero puede ocurrir incluso en familias amorosas. Se sentía bien convertir mi dolor en propósito. 4 años después de la muerte de David, recibí una llamada inesperada de Jessica. Su voz era diferente, más tranquila, más reflexiva. «Mamá, he estado en terapia durante el último año», dijo. «Te llamo para disculparme». Escuché mientras hablaba sobre reconocer patrones en sus relaciones, entender cómo había aprendido a manipular a las personas para satisfacer sus necesidades, dándose cuenta de cuánto daño había hecho a nuestra relación. «No espero que me perdones», dijo. «Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que hice mal». «Te perdoné hace mucho tiempo, Jessica, pero el perdón no significa volver a como eran las cosas. Lo sé. No te estoy pidiendo nada. Solo quería que supieras que algunos de nosotros podemos aprender, aunque nos tome más tiempo del que debería». Comenzamos a hablar de nuevo, con cuidado al principio. Pero esta vez se sentía diferente. Jessica preguntaba sobre mi vida sin tratar de encontrar ángulos para su propio beneficio. Compartía historias sobre su propio crecimiento sin usarlas como preparaciones para pedidos. Lentamente, con cautela, comenzamos a reconstruir algo que se parecía a una relación saludable. No era la relación madre-hija que había soñado cuando ella era pequeña. Demasiada agua había pasado bajo ese puente. Pero era algo honesto, algo basado en el respeto mutuo en lugar de la obligación. Nunca más pidió dinero. Nunca ofrecí ninguno. En mi 80º cumpleaños, Jessica voló a Florida para una pequeña celebración. Tommy también vino, trayendo a su nueva novia, que resultó ser tan encantadora como él la había descrito. Cenamos en un restaurante con vista al Golfo de México. Mientras el sol se ponía sobre el agua, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Jessica levantó su copa de vino. «Por los nuevos comienzos», dijo, «y por la mujer más fuerte que conozco». Pensé en todos los años que habían llevado a este momento, la traición y el robo que habían parecido el fin de mi mundo, la soledad y el dolor que casi me habían consumido, el trabajo lento y difícil de reconstruir mi vida en torno a mis propios valores en lugar de las necesidades de otras personas. «Por la supervivencia», dije, «y por la familia que elegimos». Brindamos mientras la última luz se desvanecía del cielo. Más tarde esa noche, después de que Jessica, Tommy y su novia regresaron a su hotel, me senté sola en mi balcón con una taza de té. La noche era cálida, con una suave brisa que llevaba el aroma de agua salada y jazmín nocturno. Pensé en Robert, ahora ausente por 15 años. Pensé en la mujer que había sido cuando murió, tan ansiosa por complacer, tan temerosa de estar sola que había tolerado un trato que nunca debería haber aceptado. Pensé en la señora Chen, ahora de 89 años y todavía llamándome cada domingo desde su apartamento en Queens. Pensé en Frank, que había fallecido 2 años antes, pero había vivido para verme feliz y establecida en Florida. Pensé en David, cuya codicia y traición habían llevado inadvertidamente a mi liberación y seguridad financiera. Y pensé en el oro enterrado debajo de esa pequeña casa de playa, escondido durante décadas, hasta justo el momento adecuado para cambiarlo todo.
La vida, reflexioné, tiene un extraño sentido de la oportunidad y la justicia. A veces las mismas acciones que alguien toma para lastimarte se convierten en el catalizador de tu mayor transformación. Si David no hubiera vendido mi casa, podría haber permanecido atrapada en patrones de permisividad y explotación por el resto de mi vida. Su traición había sido un regalo, disfrazado de devastación. El dinero era agradable, por supuesto. La seguridad financiera me había permitido construir una nueva vida sin preocuparme por necesidades básicas. Pero el verdadero tesoro no había sido el oro bajo las tablas del suelo. El verdadero tesoro había sido aprender que valía más que lo que podía proporcionar a otros. Terminé mi té y entré para prepararme para la cama. Mañana comenzaba una clase de pintura en el centro comunitario. La próxima semana, volaría a visitar a Tommy en Nueva York. El mes próximo, iba a hacer un crucero a Alaska con 3 amigos que había conocido en el refugio de voluntarios. Mi calendario estaba lleno de actividades que había elegido, personas que disfrutaba, experiencias que esperaba con ilusión. A los 80 años, estaba viviendo la vida que siempre había querido, pero nunca creí merecer. Mientras apagaba las luces y me dirigía a mi habitación, me vi en el espejo del pasillo. El reflejo mostraba a una mujer mayor con cabello plateado y piel arrugada, pero también ojos brillantes y hombros rectos. Parecía alguien que conocía su propio valor. Alguien que había aprendido la diferencia entre amor y transacción. Alguien que había sobrevivido a la peor traición imaginable y emergido más fuerte del otro lado. Sonreí a mi reflejo y me fui a la cama, lista para las aventuras que el mañana pudiera traer. Porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas. La única persona responsable de mi felicidad era yo. Y era más que capaz de crear una vida que valiera la pena vivir. El oro bajo las tablas del suelo había salvado mi vida, pero no de la manera que podrías esperar. No era el dinero lo que importaba. Era el momento. Era la forma en que el universo me había protegido de mi propia naturaleza generosa hasta que fui lo suficientemente fuerte para protegerme a mí misma. Algunos tesoros están enterrados por una razón. Esperan hasta que estemos listos para manejarlos. Algunas lecciones solo pueden aprenderse a través de las dificultades. Algunas familias son elegidas en lugar de heredadas. Y a veces, el final de una historia es en realidad el comienzo de la que siempre estuviste destinada a vivir. Mientras me quedaba dormida en mi cómodo hogar de Florida, rodeada de fotos de personas que genuinamente me amaban, sentí algo que no había experimentado en décadas. Paz completa. No la paz frágil de alguien tratando desesperadamente de evitar conflictos, sino la paz profunda e inquebrantable de alguien que finalmente había aprendido a valorarse a sí misma. A la mañana siguiente, desperté naturalmente mientras la luz del sol entraba por las ventanas de mi dormitorio. Ya no necesitaba despertador. Mis días me pertenecían ahora, estructurados en torno a mis propios deseos e intereses, en lugar de las crisis de otras personas. Hice café y salí a mi balcón, respirando el aire salado y viendo a los pelícanos deslizarse sobre la superficie del Golfo. En unas horas, me reuniría con mi grupo de pintura en el centro comunitario. Más tarde, almorzaría con Eleanor, una exmaestra que se había convertido en una de mis amigas más cercanas aquí en Florida. Pero primero, quería pasar algún tiempo escribiendo. Durante los últimos meses, había estado trabajando en un libro de memorias. No necesariamente para publicación, sino por el valor terapéutico de poner mi historia en palabras. Y tal vez, solo tal vez, para ayudar a otras personas que podrían encontrarse en situaciones similares. Había aprendido a través de mi trabajo de voluntariado que mi historia no era única. El abuso financiero por parte de hijos adultos era más común de lo que la gente se daba cuenta. Muchos adultos mayores sufrían en silencio, demasiado avergonzados para admitir que los hijos por quienes lo habían sacrificado todo se habían vuelto contra ellos. Me instalé en mi silla de escritura con mi café y abrí mi computadora portátil.
El capítulo 12 trataba sobre el día en que descubrí que David había vendido mi casa. Incluso ahora, 3 años después, era difícil escribir sobre eso, pero me forcé a capturar cada detalle, cada emoción, cada momento de ese devastador descubrimiento. Porque alguien más necesitaba leerlo. Alguien más necesitaba saber que no estaba solo, que la recuperación era posible, que la vida podía ser hermosa después de la traición. Sonó mi teléfono, interrumpiendo mi escritura. Era Tommy. «Buenos días, abuela. ¿Cómo te sientes hoy?» «Maravillosa», dije, y lo decía en serio. Estaba trabajando en mi libro. ¿Las memorias? ¿Cómo va? Lento, pero seguro. Es más difícil de lo que esperaba, revivir algunos de esos momentos. Pero un trabajo importante, dijo suavemente. Tu historia podría ayudar a muchas personas. Eso me digo cuando la escritura se pone difícil. Charlamos unos minutos más. Me contó sobre un proyecto en el que estaba trabajando en la organización sin fines de lucro, un grupo de apoyo para adultos mayores que habían experimentado abuso financiero por parte de miembros de la familia. La ironía no se perdió para ninguno de nosotros. Mi nieto ahora estaba ayudando a personas en situaciones similares a la que su tío había creado. Te quiero, abuela, dijo antes de colgar. Yo también te quiero, cariño. 3 simples palabras que significaban todo porque venían sin condiciones, sin expectativas, sin agendas ocultas. Volví a mi escritura, pero mi mente vagó hacia mi antigua vida en Queens. A veces me preguntaba qué habría pasado si nunca hubiera descubierto la fuerza para decir no. Si hubiera continuado permitiendo a David y Jessica hasta que no tuviera nada más para dar. La respuesta era clara. Habría muerto amargada, arruinada y sola, habiendo sacrificado mi propia felicidad por personas que me veían como nada más que un recurso. En cambio, estaba prosperando. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente, amigos que valoraban mi compañía y, lo más importante, el amor propio que nunca había sabido que me faltaba. Un golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Era mi vecina Caroline, sosteniendo un plato de muffins recién horneados. «Buenos días, Marie. Hice demasiados muffins de arándanos otra vez. Pensé que te gustarían algunos». Caroline tenía 76 años. Era viuda que se había mudado a Florida después de que su esposo falleciera. Era una de esas personas naturalmente generosas que daban porque les traía alegría, no porque esperaran algo a cambio. «Eres un ángel», dije, aceptando los muffins. «¿Quieres un poco de café?» Estaba tomando un descanso de escribir. Nos sentamos en mi balcón, comiendo muffins calientes y viendo cómo los barcos salpicaban el horizonte. Esto era felicidad, me di cuenta. Placeres simples compartidos con alguien que no pedía nada más que compañía. «¿Cómo va la escritura de las memorias?», preguntó Caroline. Había compartido mi historia con Caroline meses antes, durante una de nuestras muchas conversaciones sobre la vida, el amor y la pérdida. «Es terapéutico», dije, «y aterrador. Pero creo que necesita ser escrito». «Tu historia ayudará a la gente», dijo firmemente. «Sé que habría ayudado a mi hermana. Ella pasó por algo similar con su hijo». Hablamos durante 1 hora sobre la familia, el perdón y los extraños giros que puede dar la vida. Cuando Caroline se fue, me sentí energizada y lista para abordar el difícil capítulo que había estado evitando, el día en que David me amenazó en mi propio apartamento. Escribí constantemente hasta que fue hora de irme para mi clase de pintura. El arte se había convertido en uno de mis mayores descubrimientos en esta nueva vida. No tenía talento natural, pero me encantaba el proceso de crear algo con mis propias manos, algo que me pertenecía solo a mí. Nuestra instructora, María, era una mujer paciente en sus 60 años que creía que el arte se trataba de expresión, no perfección. Hoy estábamos trabajando en paisajes marinos, lo que parecía apropiado dada mi vista del Golfo. «Recuerden», dijo María mientras preparábamos nuestros caballetes,
No están tratando de fotografiar el océano. Están tratando de capturar cómo las hace sentir. ¿Cómo me hacía sentir el océano? Segura, pacífica, libre. Esas fueron las emociones que traté de capturar en pinceladas, mezclando azules, verdes y blancos hasta que parecían moverse en el lienzo como agua viva. Después de la clase, me reuní con Eleanor para almorzar en nuestro café favorito. Eleanor tenía 82 años. Era afilada como una tachuela y nunca se había casado. Había pasado su carrera viajando por el mundo como periodista, recolectando historias y experiencias en lugar de hijos y nietos. Nunca entendí por qué la gente me compadecía por no tener hijos, dijo durante una de nuestras primeras conversaciones. Elegí la vida que quería. No tengo arrepentimientos. Eleanor se había convertido en una especie de mentora para mí, mostrándome que una mujer podía estar completa sin definirse a través de sus relaciones con los demás. Era prueba de que envejecer podía significar libertad en lugar de disminución. ¿Cómo le va, Jessica?, preguntó Eleanor mientras compartíamos un pastel de lima. La actualicé sobre el progreso de Jessica, la terapia, la reconstrucción gradual de confianza entre nosotras. ¿Crees que realmente ha cambiado?, preguntó Eleanor. Creo que quiere cambiar, dije cuidadosamente. Si ese deseo es lo suficientemente fuerte para superar décadas de comportamiento aprendido, está por verse. Pero estoy dispuesta a darle la oportunidad de demostrarlo. ¿Y si te decepciona de nuevo? Entonces sabré que lo intenté, y estaré bien de cualquier manera. Esa era la verdad. 3 años de construir mi propia vida me habían dado la confianza para involucrarme con Jessica sin miedo. Si ella cambiaba genuinamente, maravilloso. Si no, tenía muchas otras fuentes de amor y realización. Esa noche, me senté en mi balcón con una copa de vino, viendo cómo el sol pintaba el cielo en brillantes naranjas y rosas. Sonó el teléfono. La señora Chen, puntual para nuestra llamada dominical. Marie, ¿cómo estás, querida? Estoy maravillosa, señora Chen. ¿Cómo se siente? Hablamos durante 30 minutos sobre su semana, su salud, sus bisnietos. Estaba considerando mudarse a una instalación de vida asistida, no porque necesitara ayuda todavía, sino porque quería planificar con anticipación. No quiero ser una carga para mis hijos, dijo. He visto lo que sucede a las familias cuando los hijos tienen que convertirse en cuidadores. Cambia la relación. La sabiduría de la señora Chen nunca dejaba de asombrarme. Incluso a los 89 años, todavía estaba pensando a futuro. Todavía tomando decisiones basadas en amor en lugar de necesidad. Después de que colgamos, pensé en mi propio futuro. Estaba sana e independiente ahora, pero eso no duraría para siempre. Había hecho mis propios planes. Una buena póliza de seguro de atención a largo plazo, un testamento en vida, arreglos para que mis activos fueran a organizaciones benéficas y fondos educativos después de mi muerte. No sería una carga para nadie con mi cuidado. No me convertiría en un peón en luchas de poder familiar. Había aprendido demasiado sobre la importancia de los límites para abandonarlos en mis últimos años. Mientras el sol desaparecía bajo el horizonte, sentí una profunda sensación de gratitud por el viaje que me había traído aquí. El dolor había sido real, la traición devastadora. Pero sin ello, nunca habría descubierto mi propia fuerza. Había pasado los primeros 73 años de mi vida tratando de ser lo que otros necesitaban que fuera. Los años restantes serían pasados siendo exactamente quien estaba destinada a ser. Una mujer de profundidad, sabiduría y paz duramente ganada. La mañana siguiente trajo noticias que pondrían a prueba todo lo que había aprendido sobre perdón y límites. Jessica llamó, llorando. «Mamá, necesito decirte algo. Estoy en problemas». Mi primer instinto fue la familiar contracción de ansiedad, el impulso maternal de dejar todo y arreglar lo que estuviera mal. Pero había aprendido a hacer una pausa, a respirar, a responder en lugar de reaccionar. «¿Qué tipo de problemas, Jessica?»,
Problemas financieros. Pero mamá, antes de que digas algo, no te estoy pidiendo dinero. Solo necesito a alguien con quien hablar, y mi terapeuta está fuera de la ciudad. Escuché mientras explicaba la situación. Había invertido en una empresa que había fracasado, dejándola con una deuda significativa. Estaba asustada, avergonzada y enfrentando algunas decisiones difíciles sobre su futuro. ¿Cuáles son tus opciones?, le pregunté. Podría vender mi casa, mudarme a algo más pequeño, conseguir un segundo trabajo, declarar bancarrota si llega a eso. Estas eran soluciones de adultos, elecciones responsables, no los esquemas desesperados que David solía proponer. Todas suenan como opciones razonables, dije. ¿Qué te lo impide? Estoy avergonzada. Tengo casi 50 años y siento que estoy empezando de cero. Comenzar de nuevo no es un fracaso, Jessica. Es una elección. A veces es la elección más valiente que puedes hacer. Nienam, hablamos durante otra hora sobre pasos prácticos que podía tomar, recursos disponibles para ayudarla a navegar las dificultades financieras. Ofrecí apoyo emocional y aliento, pero ningún dinero. Ella no pidió ninguno. Cuando colgamos, me di cuenta de que algo significativo acababa de suceder. Jessica había venido a mí en crisis y me había permitido ser lo que realmente necesitaba, una madre que escuchaba, aconsejaba y apoyaba sin resolver sus problemas por ella. Era un pequeño paso, pero se sentía como progreso. Esa tarde, volví a mis memorias, escribiendo sobre la importancia de los límites, sobre la diferencia entre ayudar y permitir abusos. Las palabras fluían más fácilmente ahora, infundidas con esperanza en lugar de solo dolor. Escribí sobre la amistad de la señora Chen, sobre el apoyo inquebrantable de Frank, sobre el amor genuino de Tommy. Escribí sobre clases de pintura y trabajo voluntario, y cenas al atardecer con amigos que eligieron estar en mi vida. Escribí sobre descubrir que la familia no es solo sobre sangre. Se trata de personas que aparecen cuando dicen que lo harán, que celebran tu alegría y comparten tus penas, que ven tu valor más allá de tu utilidad. A medida que pasaban las semanas, caí en un ritmo cómodo con mi nueva vida. Las mañanas eran para escribir, las tardes para amigos y actividades, las noches para reflexión tranquila en mi balcón. Estaba más ocupada que en años, pero era un tipo diferente de ocupada, llena de actividades elegidas en lugar de gestión de crisis. Jessica llamaba cada pocas semanas, actualizándome sobre su progreso. Había encontrado un segundo trabajo, puesto su casa en el mercado, y estaba trabajando con un consejero financiero para desarrollar un plan de pago de deuda. Nunca pidió dinero, nunca hizo de sus problemas mi emergencia. Creo que finalmente estoy aprendiendo lo que intentabas enseñarme, dijo durante una llamada. Que soy capaz de resolver mis propios problemas. Siempre fuiste capaz, respondí. Solo necesitabas creerlo tú misma. Tommy visitó de nuevo en la primavera, esta vez trayendo una sorpresa. Su prometida quería mi aprobación para usar mi receta de pastel de lima para su recepción de boda. Fue un momento familiar tan normal y amoroso que me hizo llorar. Por supuesto, dije. Te enseñaré cómo hacerlo. Pasamos un fin de semana cocinando juntos, 3 generaciones en mi cocina de Florida, riendo y compartiendo historias y creando nuevos recuerdos. Esto era lo que se suponía que la familia debía sentir, alegre, solidaria, sin complicaciones. Ese verano, terminé mis memorias. 150 páginas de cruda verdad sobre amor, traición, perdón y redención. Lo titulé Oro escondido, encontrando tesoro después de la traición. Eleanor me convenció de buscar publicarlo. Tu historia importa, Marie. Podría ayudar a miles de personas que están sufriendo en silencio. El proceso de publicación fue desalentador para una mujer de mi edad, pero había aprendido a no dejar que el miedo tomara mis decisiones por mí. Encontré una pequeña editorial que se especializaba en memorias sobre cómo superar la adversidad. 6 meses después, sostuve mi libro publicado en mis manos. Mi historia,
encuadernada en un libro real con mi nombre en la portada. La primera reseña apareció en línea unas semanas después de la publicación. Era de una mujer llamada Dorothy, de 78 años. Este libro salvó mi vida. Estaba atrapada en el mismo ciclo de permitir las malas decisiones de mis hijos adultos, y pensé que era demasiado mayor para cambiar. La historia de Marie me mostró que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. He comenzado a decir no, y por primera vez en décadas, estoy en paz. Gracias, Marie, por tener el valor de compartir tu verdad. Siguieron más reseñas. Historias de otros adultos mayores que se habían encontrado en situaciones similares. Historias de transformación, de límites establecidos, de vidas recuperadas. Mi dolor se había convertido en propósito. Mi historia estaba ayudando a las personas a encontrar su propia fuerza. El libro atrajo la atención de los medios. Periódicos locales querían entrevistas. Un programa matutino nacional me invitó a aparecer a través de una videollamada desde mi hogar en Florida. ¿Qué consejo le daría a otros adultos mayores que están siendo abusados financieramente por miembros de la familia?, preguntó el anfitrión. Primero, sepan que no están solos, dije. Esto sucede con más frecuencia de lo que la gente quiere admitir. Segundo, entiendan que decir no a las personas que aman a veces es lo más amoroso que pueden hacer, para ellos y para ustedes mismos. Y finalmente, recuerden que valen más que lo que pueden proporcionar a otros. Merecen ser amados por quienes son, no por lo que pueden dar. Después de la entrevista, me senté en mi balcón con una taza de té, procesando la surrealista experiencia de haber tenido mi historia transmitida a millones de personas. La mujer que una vez había estado demasiado intimidada para alzar la voz ante sus propios hijos, acababa de compartir sus experiencias con una audiencia nacional. Sonó el teléfono. Era Jessica. Mamá, vi tu entrevista. Estoy tan orgullosa de ti. Gracias, cariño. Quiero que sepas que ahora entiendo. Lo que hiciste, cortarnos, protegerte, no fue cruel. Fue necesario. Y funcionó. Soy una mejor persona porque me obligaste a volverme responsable de mi propia vida. Estoy orgullosa de ti también, Jessica, por hacer el difícil trabajo de cambiar. ¿Crees? ¿Estarías dispuesta a venir a mi nuevo lugar para Navidad? No es mucho. Un pequeño apartamento. Pero me encantaría cocinar para ti. Navidad con Jessica. Hace un año, nunca hubiera imaginado esa posibilidad. Me gustaría, dije. Ese diciembre, volé a Nueva York para Navidad con Jessica y Tommy. El apartamento de Jessica era efectivamente pequeño, pero estaba limpio y alegre, decorado con adornos hechos a mano y lleno del aroma de pavo asándose. Cocinamos juntos, compartiendo historias y riéndonos de panecillos quemados y verduras sobrecocidas. No fue perfecto, pero fue real. Fue una elección familiar en lugar de una obligación familiar. Tommy hizo un brindis antes de la cena. Por las segundas oportunidades, la sabiduría duramente ganada, y la abuela más fuerte que conozco. Mientras miraba alrededor de esa pequeña mesa, a Jessica, que estaba aprendiendo a ser responsable, a Tommy, que nunca había necesitado aprender porque había sido criado con límites, a mí misma, mayor pero más sabia, sentí una profunda sensación de plenitud. No porque mi familia fuera perfecta ahora, sino porque yo era perfecta tal como era. Completa en mí misma, capaz de amar sin expectativa, lo suficientemente fuerte para alejarme de la toxicidad y lo suficientemente sabia para reconocer un cambio genuino. El oro enterrado debajo de mi antigua casa me había dado libertad financiera, pero el verdadero tesoro había sido aprender que valía la pena luchar por mí. Valía la pena protegerme. Valía la pena amarme. Valía la pena celebrarme. A los 81 años, era prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente cuando dejas de intentar ser todo para todos.
Mientras recogíamos los platos esa noche de Navidad, Jessica me llevó aparte. Mamá, te debo una disculpa, no solo por el dinero y la manipulación, sino por hacerte sentir que no eras suficiente tal como eras. Siempre fuiste suficiente. Más que suficiente, solo que yo era demasiado egoísta para verlo. Gracias, dije simplemente, porque a veces el mayor regalo es el reconocimiento, la validación de que tu verdad es real y tu valor es inherente. Esa noche, acostada en la habitación de invitados de Jessica, pensé en Robert. Deseé que pudiera ver en qué se había convertido nuestra pequeña familia. Rota y reconstruida, cicatrizada pero más fuerte, diferente a lo que habíamos soñado, pero de alguna manera exactamente lo que todos necesitábamos. Pensé en David, ausente ya durante estos 4 años. Esperaba que hubiera encontrado paz, donde quiera que estuviera. Siempre amaría al niño pequeño que había sido, incluso mientras rechazaba al hombre destructivo en que se había convertido. Y pensé en mí misma, la mujer asustada y desesperada que una vez se había sentado en un apartamento de Queens, rodeada de papeles legales que parecían presagiar el fin de todo lo que apreciaba. Esa mujer no podría haber imaginado este final. Autora exitosa, abuela amada, mujer con medios e independencia, rodeada de familia elegida y respeto ganado. No podría haber imaginado que lo peor que jamás le hubiera sucedido se convertiría en el catalizador para los mejores años de su vida. Pero la vida, había aprendido, tiene una manera de sorprendernos. Los tesoros que encontramos rara vez son los que estábamos buscando. El oro bajo las tablas del suelo de nuestra existencia a menudo permanece oculto hasta que estamos listos para manejar su peso. Algunos regalos vienen disfrazados de pérdida. Algunas libertades parecen abandono. Algunos amores requieren el valor para alejarse. Mientras me dormía en el apartamento de mi hija, agradecida por la complicada belleza de las segundas oportunidades y la redención ganada, sonreí ante el pensamiento de que mi historia estaba lejos de terminar. A los 81 años, todavía estaba descubriendo quién estaba destinada a ser. Todavía escribiendo nuevos capítulos. Todavía abriendo mi corazón. Todavía eligiéndome a mí misma cada día. El oro escondido no solo había estado enterrado debajo de mi casa. Había estado enterrado dentro de mí todo el tiempo, esperando el momento adecuado para salir a la superficie, esperando a que me volviera lo suficientemente valiente para reclamarlo. Y ahora que lo había hecho, nada podía quitármelo. ¿Alguna vez has experimentado algo así? ¿Te has encontrado dándolo todo a personas que te daban por sentado? A veces las personas más cercanas a nosotros no pueden ver nuestro valor hasta que somos lo suficientemente valientes para alejarnos. Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios a continuación. Tu experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Tu apoyo me ayuda a continuar compartiendo estas historias de resiliencia y esperanza. Juntos, podemos recordarnos mutuamente que nunca es demasiado tarde para elegirnos a nosotros mismos, para exigir respeto y para construir la vida que realmente merecemos. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de esta comunidad de sobrevivientes y prósperos. Y recuerda, vales más que lo que puedes dar a otros. Vales más que tu utilidad. Mereces amor que no pida nada a cambio excepto la alegría de amarte. Hasta la próxima vez, elígete a ti mismo. Lo vales.